Bueno, vamos a empezar con un resumen, lo que vimos la clase pasada. Por un lado, estaba la idea de trabajar sobre la denominación de la materia. Habíamos visto, por una parte, la idea de proyecto, que era el proceso de pensar, de concebir, de diseñar la obra y de ir desarrollándola. Y decíamos que el proyecto articulaba tres dimensiones. Por un lado, una dimensión técnica material. Por otra parte, una dimensión programática, funcional. Por otro lado, una dimensión formal, abstracta. ¿Por qué digo formal abstracta? Bueno, porque en realidad podría ser perfectamente formal concreta también. Pero me refiero a que no es lingüística. ¿Por qué? Porque lo lingüístico, lo semiótico, aparece aquí en términos de que esta es la dimensión de la expresión y esta es la dimensión del contenido. Si lo pensamos en relación a ese par expresión-contenido de Saussure, que seguramente lo estarán viendo quienes están cursando semiología general. ¿Lo están viendo? Están empezando. Bueno, seguramente lo verán. Entonces aquí aparece el problema semiológico. Y de alguna manera, podemos decir que este vínculo se estudia sobre todo en PB1, este vínculo se estudia sobre todo en PB2, y este vínculo, que tiene que ver con el dispositivo, que también va a estar, obviamente, porque está relacionado con lo programático y funcional y por lo tanto con el contenido, este vínculo se estudia sobre todo en PB3. Obviamente en todos los niveles se estudian las tres dimensiones, pero sobre todo en esos niveles se hacen acento, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, porque el PB1 justamente se trabaja la técnica fotográfica, la técnica videográfica, la técnica de la animación, y por otro lado se trabaja la morfología y la idea de imagen como sistema. Y claro, en PB2 se trabaja sobre todo la transposición, que es la relación justamente de este sistema semiológico, este sistema lingüístico, con otros sistemas lingüísticos. Y por otro lado, se trabaja también temas vinculados con lo retórico, con la retórica de la imagen,
y con la representación. Entonces, por eso, el PRV3 se vincula la imagen con el cuerpo y el espacio, que está muy vinculado a lo material, al entorno donde se ve, y también a la cuestión funcional, que es esencial a la idea del dispositivo. Esto es entonces la idea de proyecto. Y lo que decíamos era que, hay distintas metodologías proyectuales que en diferentes propuestas de cátedra, en diferentes escuelas, en diferentes momentos, se le da prioridad a determinada metodología o a determinadas estrategias metodológicas, a determinadas prácticas, pero que, por ejemplo, habíamos dicho, funcionalismo empieza por acá, el proyecto, y a partir del desarrollo del programa va evolucionando hasta completar todo esto, porque en realidad siempre en el proyecto va a estar todo armado. Pero el funcionalismo empieza por acá, los formalismos empiezan por acá, y por aquí empiezan otras escuelas como Arts and Craft o la Bauhaus. Y nosotros dejábamos a criterio de ustedes por dónde quieren empezar. Entendemos que eso va a cambiar de acuerdo al carácter, al momento, al tipo de obra o al carácter y momento del artista. Entonces no los obligamos a una metodología proyectual determinada. Sencillamente entendemos que en algún momento, cuando finalice la realización del proyecto, hay que tener en cuenta los 3 niveles. Pero nosotros vamos a poner el acento aquí, en la técnica del material y en lo formal. Y la parte programática funcional la vamos a dejar un poco al criterio de ustedes, entendiendo que después, por 2 caminos distintos llegarán. Primero lo verán en PV2, después lo verán en PV3, más en relación, como decir, a la noción de dispositivo. Primera parte, el tema del proyecto. Segunda parte, habíamos hablado de lo visual, y en ese sentido habíamos dicho que también tiene 3 componentes. En primer lugar, lo óptico, que es lo conocido. Por otro lado, lo áptico, lo táctil. Y por otra parte, lo gestual. Y que también, así como el proyecto yo lo puedo empezar por cualquiera de estas puntas, pero finalmente tiene que articular todo, con la imagen pasa lo mismo. Cualquier imagen siempre están presentes las 3 cosas, pero hay diferentes modos de producción que encaran desde una u otra forma. Nosotros hacíamos una serie de esquicios. Si lo vamos a hacer o no, estamos discutiendo justo esto esta tarde con el equipo docente. Por ejemplo, ¿cómo hacíamos con lo táctil? Estas 2 se hacían justamente sin presencia del óptico, es decir, se arrancaban con los ojos vendados. Entonces lo táctil era registrar diferentes tipos de texturas.
y después ver de qué manera yo la podía transferir al papel, a un papel por ejemplo, o a una superficie, con frotado, con presión, en fin, de diferentes maneras. Después la idea era también trabajar manualmente una superficie. Entonces tomaba un papel y bueno, lo arrugaba, lo plegaba, iba generando diferentes texturas. Después lo gestual, ¿en qué consistía? Bueno, agarrar una superficie grande, un papel, un lienzo, tratar de concentrarme en una disposición del ánimo que a su vez impactara sobre determinada gestualidad, sobre determinada disposición corporal, y a partir de allí hacer un movimiento que dejara un trazo en ese papel. Entonces tenemos desde embadurnarme en tinta y tirarme y revolcarme hasta hacer, bueno, no es lo mismo hacer un gesto violento que hacer un gesto suave. Y después lo óptico. Y en lo óptico está este ejercicio que les estábamos proponiendo de analizar la estructura de una imagen, después hacer un collage o armar otra imagen de acuerdo a esa estructura. Eso es óptico. Entonces, más allá de estos ejercicios sobre lo gestual y sobre lo táctil, hoy vamos a arrancar con el camino óptico. Van a ver de cualquier manera que todo el tiempo vamos a estar haciendo referencia también a cuestiones que son gestuales y táctiles. Por ejemplo, cuando hablemos justamente de lo primero, de los elementos de la geometría, los constituyentes del espacio visual. ¿Por qué? Bueno, porque ya cuando hablemos del punto, vamos a ver que los griegos decían semeio, que significa señal, es algo de la naturaleza de lo óptico. Pero los latinos decían puntum, punción, que es algo de la naturaleza de lo gestual. O sea, fíjense, ¿no? La mentalidad griega más contemplativa, la mentalidad latina, romana, más en la acción, denominando por la acción que yo hago para generar ese elemento. Entonces, allí aparecen ya estas cosas. Pero la perspectiva es óptica. ¿Por qué? Porque la geometría, que en realidad si nosotros quisiéramos decir en castellano lo que los griegos decían cuando decían geometría, tendríamos que decir algo entre geodesia y topometría o topografía. Porque sí, porque lo que básicamente intentaban indagar era cómo medir la Tierra, ¿no? Más allá de otras intenciones que se le han atribuido al texto fundante de Euclides. Cuando ustedes ven los textos matemáticos previos, los textos sumerios, los textos geométricos, bueno, en general los problemas serán trazados de límites de sembradíos, cálculo de altura de pirámides, que ver con mediciones topométricas muy concretas, arquitectónicas territoriales. Bueno, ¿preguntas sobre esto? ¿Vamos bien? Bueno, voy a borrar entonces y vamos ya de lleno a los elementos de la geometría.
fíjense que en esto que decíamos, ¿no? Mencioné en la clase pasada también artistas que trabajaban, que su modo de trabajo tenía que ver con corrientes, con alguna metodología proyectual concreta y también con encarar la cuestión desde lo táctil, lo óptico o lo gestual. Y fíjense que eso es independiente, o sea, estas tres posibilidades se cruzan con estas tres, o sea que no en realidad como 9 formas puras de arrancar la cosa. Y por supuesto después están todos los gradientes y todas las situaciones mixtas. Pero vayamos a esto de los elementos del espacio visual. Vamos a ponerlo así mejor. Vamos a poner los elementos del lenguaje visual. Después vamos a ver por qué. Vamos a poner acá aquí de la geometría. Y por otro lado, vamos a poner los constituyentes del espacio visual y los configurantes del campo visual. Y claro, en realidad lo interesante es que son siempre los mismos. Es el punto, es la línea y es la superficie. Bueno, si quieren seguir, podemos poner acá el sólido, etc. Y claro, el problema es que cuando yo lo pienso como constituyente del espacio visual, lo pienso de una manera distinta si lo pienso como elementos de la geometría del lenguaje, y los pienso de una manera distinta cuando los pienso como configurantes del campo visual. ¿Por qué? Porque cuando los pienso como elementos del lenguaje visual, los voy a pensar fundamentalmente como elementos que van a estar en diferentes niveles de articulación y que van a tener las características de cualquier elemento de un sistema lingüístico. ¿Y cuáles son? Eso también es algo de Saussure. Saussure distingue. ¿Alguien cursó semiología en el CBC o hizo alguna materia de semiología? ¿Vos? ¿Te acordás cuáles son las grandes relaciones que aparecen en los sistemas de signos? No, eso es Peirce. Y lo que son tipologías de producción discursiva, que con eso tiene que ver, te los teníamos bloqueado, porque yo soy totalmente fanático de Peirce. Pero no, yo te estoy diciendo los niveles, te estoy hablando de las relaciones del signo que aparecen en Saussure, en el Tratado de Lingüística. Eso, claro, eso era, ¿te acordás la pareja expresión-contenido que habíamos visto antes? Pero ¿te acordás que había relaciones horizontales y verticales? ¿Te acordás cómo se llamaba eso? ¿Vos te acordás? Sintagmáticas y paradigmáticas, sintagma y paradigma. Bueno. Entonces, en términos de elementos del lenguaje visual, va a aparecer justamente la idea de paradigma y sintagma. Y en términos de
elementos de la geometría, lo que van a aparecer son determinadas relaciones que son fundantes. Van a aparecer una serie de relaciones, una serie de estructuras, e incluso una serie de, lo vamos a poner así, dualidades. Vamos primero a paradigma y sintagma. Paradigma, ¿qué significa? Significa elegir de un repertorio. Sintagma, ¿qué significa? Esos elementos que elegí, ¿cómo los organizo? Entonces, en tanto que elementos del lenguaje, yo voy a organizar puntos y líneas para crear texturas y superficies, voy a organizar puntos para generar líneas, y voy a organizar superficies para crear sólidos. Y una cosa es el tipo de superficie, el tipo de punto, el tipo de línea que elijo de un repertorio, que es la dimensión de lo paradigmático. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Dijo algo de sólido, pero dijo algo antes. Eso se me Imposible saber qué dije antes de alguna otra cosa. Porque esto es efímero. Yo no hablo, habla la musa a través de mí. Así que no sé lo que dije. No sé lo que dijo, ¿viste? Habrá que preguntarle a ella. No sé. ¿Alguien lo puede decir? Porque empezó de un punto. Porque yo voy hablando y me voy olvidando. ¿Viste? Ya te digo, pasa. Me posee el sosiur y empiezo a hablar. No sé. No, lo que decía era que cada uno de estos elementos se va organizando para ser en un sintagma, en relaciones sintagmáticas, para generar elementos de la dimensión posterior. Son distintos niveles de articulación. Niveles de articulación. Voy a poner el mismo ejemplo que puse antes en las otras clases porque me encanta. Por ejemplo, elijo una letra M. Es además muy apropiado este ejemplo ahora. Elijo otra letra A. En elegir un elemento. Ahora, siguiente nivel de articulación, la sílaba. Combino esas dos, digo ma. Siguiente, yo puedo decir am, por ejemplo, pero en mi relación sintáctica pongo primero la A y después, primero la M y después la ma, una sílaba. Después quiero una palabra, repetición, ma. De una palabra. Ahora sigo ese proceso y elijo otras palabras y con eso construyo una frase. Mi mamá me ama. ¿No es hermoso? Es hermoso. Ahí está la futura mamá. No me estabas escuchando. Estoy haciendo cosas re útiles igual. Bueno, paradigma sintagma, paradigma elección, sintagma articulación. Entonces yo articulo puntos para crear líneas, articulo líneas para crear superficies, etc. Eso es en tanto elementos del lenguaje visual. Ahora, en términos de relaciones estructurales y dualidades, ¿qué es lo que tengo? Bueno, lo que son los grandes axiomas, los grandes principios de la geometría. Dos líneas, dos puntos determinan una línea única, dos líneas determinan un punto único,
la dualidad plena se da en la geometría proyectiva, que dice que también las líneas paralelas se cortan en un punto en el infinito, ¿no? Pero bueno, si no, es una dualidad parcial. Bueno, etcétera. Después todos los demás principios que ya iremos viendo, ¿no? Por una línea está compuesta por infinitos puntos, o puedo definir infinitos puntos, después veremos esos dos conceptos. Por un punto pasan infinitas rectas, fíjense que son duales. Y de hecho, este carácter relacional, o sea, Euclides, vamos a poner acá Euclides, los elementos de la geometría, y vamos a poner aquí otro matemático, Hilbert, los fundamentos de la geometría, dos textos hermosos que si les interesa la geometría deberían leer, los elementos de Euclides y los fundamentos de la geometría de Hilbert. Y Euclides lo define, punto, línea y plano. Dice, el punto es lo que ya no tiene partes, lo que ya no puede ser dividido. Lo considera el elemento atómico. El punto, el semeion, es el átomo, lo indivisible. La línea, en cambio, puede ser dividida. De hecho, el primer teorema es que todo segmento puede ser partido a la mitad con un punto. Primer teorema de los elementos de Euclides, con una demostración constructiva, lo que hace es decirte cómo encontrar ese punto. Y Hilbert dice no. Punto, línea y plano son elementos que no pueden ser definidos, o que se definen, no son caracterizados, son elementos abstractos, caracterizados por sus relaciones. Y lo mismo decía en el chiste, podemos hablar de punto, línea y plano, como podemos hablar de mesa, vaso y botella de cerveza. Por eso nuestro ejercicio, mesa, vaso, botella, es un homenaje a Hilbert y a sus fundamentos de la geometría. Porque lo que nos interesa justamente es estudiar las relaciones y no el objeto en sí mismo. Euclides, como decía, está dentro de la naturaleza de lo óptico. Piensa el punto en griego como una señal y como una dirección de la mirada. Y el rayo es un rayo de la mirada, porque en la antigüedad no se pensaba que la visión iba en línea recta, pero no se pensaba que iba de la luz hacia el ojo, sino que se pensaba que iba desde el ojo hacia la luz. Se pensaba que el ojo era como un elemento táctil, y que del ojo salía un fluido que se encontraba con eso. Entonces también hay algo ahí en la naturaleza de lo táctil, pero se pensaba que ese fluido era en línea recta. Bueno, entonces, como decía, es la naturaleza de lo óptico. Punción, no estocada, señal. Fíjense que tienen la misma raíz que signo, porque es semiótica. Esto es la acción, como consecuencia de la cual aparece un punto material. Pero puede haber puntos que no son materiales. Por ejemplo, aquí en el centro aparece un punto visual, pero que no es material. Por ejemplo, aquí no hay ninguna punción ni señal, sin embargo la intersección de esas dos líneas también genera un punto.
Lo mismo puedo decir de una línea. Aquí no hay una línea, sin embargo, mi ojo se desplaza. Así como el punto, así como el punto es para el ojo un lugar, una dirección de la mirada, un movimiento de la mirada es una línea. Más allá de, como decía, de la acción, de la presencia material, resultado de la acción. Y la acción que genera el punto es la punción. ¿Cuál es la acción que genera la línea? Bueno, justamente el trazado, el corte. Y aquí vamos a lo que decíamos antes. Aquí, ¿no? De la línea como conjunto de puntos. Ya, bueno, Proclo lo dice, pero antes Aristóteles, y también lo piensa Euclides, la idea de que del punto no como un conjunto, de la línea no como un conjunto de puntos que yacen, a pesar de que define así, ¿no? Que la línea es aquella en la cual los puntos yacen igual, la línea recta, me refiero. Como decía, es la idea del punto en movimiento, la recta como punto en movimiento, como trazo, como punto que se está moviendo, y va ocupando distintos lugares. Entonces el punto termina siendo un lugar. Como decía, en el espacio visual vamos a encontrar estos elementos, ya sea materialmente o ya sea ópticamente o ya sea geométricamente. Pero, por otra parte, en cualquier espacio visual, el espacio visual va a funcionar como un campo de fuerza, va a funcionar más como un espacio físico que como un espacio geométrico abstracto. Entonces, cada vez que yo incorpore materialmente un elemento, va a cambiar la estructura de ese espacio. Por eso no hablo ya de espacio, sino que de campo, como cuando hablo del campo gravitatorio. La inclusión de un objeto en un sistema gravitatorio transforma el campo gravitatorio de ese espacio. Lo mismo va a pasar con estos elementos. Bueno, ¿vamos bien por ahora? ¿Consulta sobre esto? Sí, una rápida. Estructura y sistema lo pensamos como sinónimos, ¿no? No. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, un elemento que se agregue en una estructura como que es contradictorio. No, no necesariamente. Creo que uno forma parte del otro, ¿no? Los constituyentes son elementos que vos incorporás al campo visual y eso son configurantes del campo visual, o eso entendí. Espera, vamos. De vuelta a la segunda frase, a ver. Que los constituyentes del... Bueno, los constituyentes del espacio visual son objetos, que no sé objetos porque no hablaste mucho de eso, pero objetos que uno incorpora al campo visual. Esos objetos se convierten en configurantes del campo visual. Claro. Uno forma parte del otro, no son opuestos, se complementan. Perdón, dije guapo porque no por lo que decís. Claro, en realidad no es que se complementan, están superpuestos. O sea, el campo visual y el espacio visual, desde el punto de vista de los objetos, son los mismos objetos. ¿Sí? Lo que pasa es que
una cosa es pensar el espacio visual y otra cosa es pensar eso mismo como campo visual. Cuando vos lo pensás como campo visual, ya no estás pensando solamente sus propiedades, por decirlo de alguna manera, métricas, sino también sus propiedades en términos de tensiones y fuerzas y dinámicas. Con respecto a lo que vos preguntabas de estructura y sistema y demás, hay muchos, por ejemplo, el primer concepto es el del sistema abierto y del sistema cerrado. En los sistemas cerrados, bueno, justamente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no es el nivel de variabilidad, porque esos son sistemas homogéneos y heterogéneos. La diferencia entre un sistema cerrado y uno abierto es que un sistema cerrado no intercambia energía con el exterior y un sistema abierto sí. Y en particular, vos también podés tener, por ejemplo, estructuras o sistemas que permiten generar elementos nuevos y otros que no. Los elementos que se generan son siempre la misma naturaleza. Claro, pero dentro de la estructura, ¿no? Estamos hablando que dadas las configuraciones se puede leer de otra manera. No leer, se pueden generar nuevos elementos. Vos, por ejemplo, si creás una gramática, por ejemplo, los sistemas generativos, ¿no? Las gramáticas generativas. Está bien, es un sistema totalmente arreglado y totalmente, digamos, riguroso. Sin embargo, diseña estrategias para crear cosas nuevas, para que aparezcan elementos nuevos. Vos nunca tenés, y de hecho es muy discutible, bueno, también en la matemática, incluso con los sistemas numéricos, hay, por ejemplo, corrientes de la matemática donde prohíben que vos uses todos los elementos de ese conjunto como si tuvieran una existencia, por decirlo de alguna manera, simultánea, y lo que solamente se puede usar es justamente la regla constructiva. Es decir, que como que es potencial, como que esos elementos pueden existir potencialmente, pero hasta que vos no realizás la acción constructiva, no podés utilizar para demostrar otras cosas la existencia de ese elemento. ¿Viste? Por ejemplo, la matemática intuicionista. Qué sé yo, pero bueno, por los sistemas lingüísticos vos tenés, más allá de que haya algunas reglas para los neologismos, por ahí tenés un sistema que en términos de palabras es cerrado. No podés incorporar palabras nuevas. Pero sí tener reglas sintagmáticas y qué sé yo para crear frases nuevas y prácticamente ilimitadas, porque siempre puede aparecer algo nuevo, un elemento nuevo en el sistema de producción del lenguaje. Vos podés crear sistemas de producción de signos visuales bastante cerrados y podés crear sistemas que son muy abiertos. Por ejemplo, suponete que vos tenés un sistema que solamente paradigmático, solamente círculos, ¿no? Tamaño y posición aleatoria no pueden intersecarse. Por ejemplo, estas serían diferentes producciones de ese sistema lingüístico. Es un sistema de baja variabilidad, pero aparte que no crea formas nuevas. Sí crea contraformas nuevas, pero formas nuevas no. Sin embargo, si yo permito que se intersequen, bueno, van a aparecer una gran cantidad de formas nuevas que no distintas al círculo.
Entonces, ahí vos decís, bueno, incorporar elementos nuevos. Bueno, sí, aparecen elementos nuevos a partir de las reglas normativas, ¿no? Ahora, vos decís, incorporar un elemento extraño a una estructura. Bueno, cambia la estructura, justamente. Si incorporas un elemento extraño, bueno, hay que ver qué pasa. Si se puede subsumir dentro de la estructura, si no, ¿viste? Pero bueno, esto, la diferencia entre los constituyentes y los configurantes del campo visual, por citar otra perspectiva teórica, tiene un poco que ver con lo que Frege diferenciaba entre significado y sentido. Él decía, 1 más 1 y 2 por 1 significan lo mismo, porque ambos, desde su punto de vista, significaban el número 2. Pero tienen un sentido diferente, porque no es lo mismo sumar o pensar en el siguiente de 1 que multiplicar un número. Entonces, de alguna manera, estas dos cosas se refieren a lo mismo, pero con sentidos diferentes. Es como decir 2 más 2, y esto es como decir 2 por 2. En ambos casos es 4, pero son dos formas distintas de ver, desde dos perspectivas distintas de ver el asunto, ¿no? Es decir, si yo te pregunto cuáles son los configurantes del campo visual, la respuesta es punto, línea, superficie. Si yo te pregunto cuáles son los constituyentes del espacio visual, punto, línea, superficie. La respuesta es la misma, pero se están pensando de otra manera. En el caso de los constituyentes, se está pensando en cómo se organizan en distintos niveles de articulación, cómo van construyendo formas, etc. En el caso de los configurantes, se está pensando cómo estos elementos modifican el espacio y transforman las relaciones de fuerzas que hay allí, como los pesos, las direcciones de la mirada, los recorridos visuales. Entonces son como dos formas distintas de pensar. Bueno, ¿lo puedo borrar esto? Vamos a ver algunas formas. O sea, consulta, esto es, si por los constituyentes del espacio visual, si tengo que crear una escenografía desde cero, y lo otro, la configuración, digamos, como que ya tengo una escena y la configuro manejando los elementos que tengo ahí. Ahora te va a quedar más claro. Ahora te va a quedar más claro. Suponte que yo te digo que quiero crear una textura, o que quiero crear un sólido, un cuerpo. Y entonces te digo, bueno, voy a tomar un punto y voy a ver el conjunto de puntos equidistantes. O voy a tomar un punto y voy a tomar otro, y voy a hacer que este punto rote en un círculo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Constituyentes del lenguaje visual. Con un punto generé algo de un nivel de articulación mayor. Generé una línea. Y con esa línea generé una figura. Ahora digo, no sé, lo voy a desplazar. O lo voy a rotar así. Genera una esfera. Vamos
¿Qué me refiero? Constituyentes. ¿Bien? Ahora, yo digo, voy a poner, ¿qué pasa? Digo, este es el plano base, este es mi espacio visual. ¿Por qué digo que es un campo? Porque van a aparecer, por ejemplo, este punto, que es el punto central, que no está materialmente, pero que sin embargo está allí ópticamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago esta misma operación en este espacio, ya este círculo ya no lo puedo solamente, esta línea no solamente la puedo pensar en relación a que constituye una forma y demás. ¿Por qué? Porque lo empieza a transformar. En principio, ¿qué pasa? Hay un adentro, hay un dentro y un fuera. Hay una forma y una contraforma. Después aparecen determinados puntos y determinadas líneas que van a modificar todas las relaciones. Entonces acá ya estoy pensando esos elementos no ya como constituyentes de otra forma que están articulados en determinadas relaciones sintagmáticas y demás, sino como elementos que están configurando el conjunto de fuerzas del espacio visual, y ya otra cosa que ponga aquí va a cambiar todas estas relaciones. Ahora fíjate que en realidad son lo mismo, el punto es de la perspectiva que lo ves. No sé si ahora fue más claro o lo puedo explicar mejor. Bueno, vamos a ver las siguientes cosas primero. Vamos a ver, por un lado, determinado dinamismo de los constituyentes que está desarrollado en la punta y no lo voy a decir de manera exhaustiva. Y después, como ya van a ser las 4, me quedan 15 minutos, lo que voy a hablar es de las líneas fundamentales del plano base y de determinadas cuestiones elementales que les van a servir para hacer después el esquicio de estructura. Bueno, a ver, en primer lugar, cualquier elemento que se mueve va a generar un elemento de dimensión siguiente. Si esto se mueve así, ¿no? Va a generar un plano. Por otro lado, la acumulación, bueno, lo mismo, ¿no? Acá quise hacer un desplazamiento, lo que pasa es que con Por otro lado, la intersección o el movimiento va en dirección contraria, ¿no? Un conjunto de planos los planos se intersecan en una línea y las líneas se intersecan en un punto. Por otra parte, como decíamos antes, a veces
aparecen elementos que no están materialmente, pero sí están visualmente. Entonces la relación entre los elementos es dinámica. Un elemento se puede transformar en otro. Si yo me voy alejando de una superficie, finalmente por escala se convierte en un punto. Lo mismo podría pasar con una línea. La traslación, la rotación, los movimientos, las escalas, la repetición, la yuxtaposición, bueno, va pasando los elementos de una dimensión a otra. Y las cosas que funcionaban de una manera empiezan a funcionar de otra. Por ejemplo, ustedes van a tener una imagen. Y imagínense que esa imagen tiene esto. Bien, ahí uno podría pensar, bueno, son 5 puntos, pero en realidad es tan fuerte esta direccionalidad, este movimiento y también esta línea va a aparecer. Y finalmente lo que va a estar sosteniendo esa imagen va a ser esa línea. Y si yo pongo algo aquí, y bien, va a ser muy importante esto, y esas dos van a ser las dos grandes líneas que sostengan esa imagen, que estén articulando esa imagen. Aunque no estén presentes, aunque no estén de manera, digamos, material. ¿Y qué pasa con el plano base? ¿Alguien tiene una hoja 4? No me acuerdo si la dejé ahí, me parece que se la llevaron. Había dejado una para la clase anterior. ¿Me das una? Pero que esté en blanco, que no tenga líneas ni nada. Bueno, me voy a repetir. El escritor está angustiado porque aquí no hay nada. Para el escritor no hay nada, pero para el pintor hay mucho. A ver qué hay. ¿Eh? Sí. ¿Qué más? Exactamente. Hay 4 puntos. Y hay 4 líneas materiales. Y después hay líneas geométricas que no son materiales. ¿Cuáles son? Lo voy a guardar así lo uso la próxima. Aparte, pero esto lo vamos a ver la próxima, hay una textura. Aparte hay una textura. Pero olvidemos que un color. Porque el blanco es un color. Pero bueno, ya hablaremos de eso otro día. El plano base, así lo define Kandinsky, claro, tiene estos 4 puntos y estas 4 rectas. Fíjense que ya ahí uno puede crear y empezar a innovar. Por supuesto, este es un momento de la pintura. Si uno va a Altamira no había plano base, había superficie, que era plana, y por supuesto no era rectangular, ¿no? Pero bueno, hablemos del plano base. En el caso de Altamira había mucho más que 4 líneas y 4 puntos. Había todo un conjunto de líneas tremendas y había texturas y había colores ya en la roca sobre la cual se pintaba, ¿no? Pero vayamos a esta situación más pura, más elemental. 4 líneas y 4 puntos. Claro, van a aparecer, como decía antes, la diagonal descendente, la diagonal ascendente y este punto.
Y después, claro, este punto va a generar una situación muy fuerte, muy pregnante con respecto a la otra gran recta de cualquier rectángulo, que son las medianas. Porque va a tensionar con respecto a la perpendicularidad y a la mitad de estos otros segmentos. Y allí fíjense que aparecen por recursión un montón de líneas más empiezan a aparecer. Vamos a marcar las de segundo nivel. Aparecen, por ejemplo, estas otras diagonales. Y aparecen estas diagonales. Y bueno, y por supuesto ahora puedo empezar una recursión infinita de todo esto. Ya no voy a hacer en otra porque si no va a ser tremendo. Pero, claro, y aquí aparece el gran tema, que entonces no es que no hay nada, es que hay demasiadas cosas, ¿no? Y caigo en el mismo gran problema de la fotografía, que es la elipsis. Hay demasiadas cosas, y entonces, ¿qué es lo que elimino? ¿Qué es lo que elijo? ¿Cuál de estas líneas utilizo para componer? ¿Cuál de estas líneas para analizar? Bueno, lo primero que tienen que hacer, la primera pregunta es: ¿existe algún tipo de relación entre estas líneas especiales del plano base y la imagen que estoy analizando y las líneas que sostienen la imagen? En los ejemplos que puse antes, sí, había una relación, estaban organizadas. ¿Por qué líneas? La que hice de prueba, por esta. ¿Se acuerdan? Por esta y por esta. De todas estas eran esas dos las que estaba usando. Entonces lo primero es ver, ¿existe alguna o no? ¿O no existe? ¿O está la imagen articulada sin tener en cuenta estas líneas del plano base? Y para creer ustedes lo mismo. Pueden elegir alguna y ver sobre cuál creen. Lo primero es analizar. Después vamos a ver que esto pasa en cualquier rectángulo, en cualquier plano base. Incluso, bueno, obviamente en un cuadrado, que es un caso particular de rectángulo. ¿Dónde está el punto? ¿Aquí está el punto o está aquí el punto? ¿Cómo? ¿Dónde está la línea que sostiene esto? ¿Dónde está la línea que sostiene esto? Bueno, depende. Por eso ahí viene la idea de la imagen como campo. Si yo tengo esto, la línea que sostiene es esta. Ahora, si yo tengo esto, la línea que sostiene es esta, y este es un punto particular, pero que está fuera de esa línea. Entonces, no me hagan en la estructura cosas como esta, marcando todas las líneas y después líneas así con todos los centros y después puntos acá. No, porque no es así. O sea, toda esa línea no tiene ninguna importancia. En un caso la que importa es la de los centros y en otro caso la que importa es la de arriba. Las demás son secundarias, no tienen importancia. Entonces hay que analizar, por eso hablo del campo, porque no es analizar un elemento separado, es ver el conjunto, dónde está apoyando, con qué otras cosas se relaciona. Si yo, por ejemplo, le pongo esto así, acá, bueno,
ahora va a tener una importancia tremenda esta línea y esta va a ser secundaria, por ahí. Y va a tener mucha fuerza esta diagonal, que me va a arrastrar todo el peso de la composición, o esas dos diagonales que me van a arrastrar todo el peso de la composición hacia abajo. Bueno, estas son las cosas que ustedes tienen que ir analizando en el trabajo y confrontar, a ver si encaja, no encaja, qué es lo que pasa, esto con estas líneas que aparecen, que son generales. Si llegaran a coincidir, bueno, indudablemente aquellas que coincidan son las que son más poderosas. Porque aquellas líneas donde la imagen coincide con la estructura del plano base, bueno, van a estar reforzadas, van a estar... Y antes de que empecemos seguir hablando sobre estas y otras técnicas de composición, hay que decir, todo lo que vayamos viendo es por un lado una técnica de análisis y una técnica de creación. Ahora bien, el uso de estas líneas, el uso de grillas, el uso de la proporción áurea, la proporción pitagórica, etc., no es, como dicen algunos salames por televisión, la receta para la belleza. No le crean a Carl Sagan, ya dije que era un salame en la clase anterior, lo repito ahora. No le crean a la gente de YouTube, no hay ninguna receta. Es lo mismo, ¿vos sabés lo que es el tango? Es 4x4, es 2x4, ¿no? Ahora, vos haces 2x4, rimás, y el lunfardo, ¿pensás que es un buen tango? No. Que sea 2x4 no significa que es un buen tango. Esto es lo mismo que eso, es el compás. Es la rítmica. Ahora, que vos sigas un compás y que sigas una tonalidad y que esté en determinada tonalidad y en determinado compás, ¿significa que haces una linda canción? No, podemos componer una porquería. Entonces, con este compás, con la proporción áurea, con la proporción pitagórica, vos hacer una cosa genial o vos hacer una basofia. Del mismo modo que con el 2x4 y la tonalidad mi bemol mayor, puedes hacer una basofia. O puedes hacer algo genial. Entonces no lo piensen, no lo entiendan como receta, simplemente entiéndanlo de la misma forma que entienden el compás en la música o el ritmo. Son maneras de estudiar, de comprender, de marcar la estructura rítmica, la estructura armónica, la estructura formal que tiene la obra, pero no son recetas para crear la belleza, ni mucho menos. O sea, sería la misma cosa que decir, qué sé yo, que la receta de la belleza sonora está en determinada cadencia o en el uso de determinada tonalidad o en el uso de determinado compás, lo cual es una tontería absoluta. Bueno, eso no significa que la mayoría de la música occidental esté hecha en un determinado compás, en determinada tonalidad, del mismo modo que la mayoría de la pintura y de la arquitectura occidental está hecha en determinadas proporciones. Porque bueno, así heredamos la tradición mediterránea de construir sobre la base de relaciones